Carlos. La bancada de diputados del Partido Republicano anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Libelo, que contaría con el respaldo de los partidos de Chile Vamos y que sería presentado el lunes. Vamos a hablar de este tema, las implicancias también. Para eso nos acompaña la diputada de Comunes y jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas. Diputada, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Ahora, con el paso de las horas, con las reacciones y por sobre todo ver la sensación, la temperatura con respecto a esta acusación constitucional, que es bueno recordarlo, todavía entiendo no se ha escrito, se presentaría la próxima semana, pero ayer se anuncia y en un hecho que no sé si considerarlo, pero creo que es bastante inédito. La oposición en gran parte se pliega rápidamente a este texto que todavía no se escribe, pero hay un tema bastante político ahí. ¿Cómo lo evalúan desde la bancada del Frente Amplio y sobre todo las reacciones, el escenario que se ve? Sí, primero decir que tiene varias características insólitas, porque no está presentada, no conocemos el texto, aún así hay diputados que la apoyan de manera irrestricta, sin conocer lo que va a decir, y respecto de lo que señala en palabras el Partido Republicano sobre esta acusación constitucional, lo que se hace es imputarle al ministro, digamos, temas que no son de su ministerio, pero se le acusaría por eso. Eso es absolutamente insólito en el contexto de acusaciones constitucionales, y no hay que olvidar que las acusaciones constitucionales son una herramienta que los diputados y diputadas tenemos disponible, pero en donde se tiene que constituir una serie de causales jurídicas. Tiene que haber infracción a la Constitución, infracción a las leyes, malversación, soborno, que se ponga la seguridad del Estado, digamos, en peligro, y nada de eso se ha puesto sobre la mesa respecto de las responsabilidades del trabajo que el ministro Giorgio Jackson ha realizado. Entonces, cuando no se constituye ninguno de esos hechos, lo que estamos hablando es de que a la oposición le cae mal el ministro Giorgio Jackson y quieren a cualquier costa sacarlo. A mí me parece que es impresentable, que es irresponsable y que no podemos ocupar este espacio para la chacota de los diputados y para que en definitiva se pongan a inventar una acusación constitucional que hasta ahora, de lo que han dicho, no se relaciona con lo que tiene que ver con una acusación constitucional. Ahora, hago la pregunta también acá, un poco la experiencia temprana, no hace tanto tiempo. ¿Es la primera vez a su juicio que, como usted dice, se inventa una acusación constitucional contra un secretario de Estado? Yo quiero ser muy responsable con esto, porque se ha dicho es que el Frente Amplio, el Partido Comunista, los partidos de oficialismo presentaron muchas acusaciones constitucionales, pero lo cierto, y es que si usted mira los datos, digamos, hasta cuando el gobierno de Sebastián Piñera llevaba el mismo tiempo que hoy lleva el gobierno del presidente Gabriel Boric, había una acusación constitucional contra el ministro de Salud Santelices por aborto en 3 causales, sí, y la aplicación de la ley. Se le acusaba por una infracción a la ley. Y usted podrá revisar en las acusaciones posteriores que se sostienen argumentos también referidos a infracciones. Entonces, yo lo que veo acá no es eso. Aquí lo que hay es decir, el ministro Giorgio Jackson está vinculado con un caso, que es el caso Convenios, que todos hemos dicho que es grave, pero no se le puede imputar al ministro Giorgio Jackson a cargo del Ministerio de Desarrollo Social algo que de hecho pasó en otro ministerio. Entonces, a mí me parece que eso es insólito y que eso no se había visto antes, y me hago cargo, evidentemente, de las acusaciones que en su momento nosotros presentamos. Sí, tomando un poco lo que ha sido la reacción y que se da en esto, algunos dicen para empatar o no, pero claro, no voy a ir con lo que ha sido la acusación es cuando el Frente Amplio era la oposición, porque tendríamos una entrevista bastante más larga y nos desenfocaríamos del tema, digamos. Por ejemplo, lo que sucedió en su minuto con la acusación al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Pero concentrémonos en lo que está sucediendo ahora, diputada. En ese sentido, ¿cómo ha visto usted lo que es? Porque lo presenta la bancada republicana, lo anuncia. Estamos a la espera de que se concrete la presentación y tener los argumentos constitucionales, pero sabemos que aquí hay un tema político, evidentemente. ¿Cómo ve usted lo que fue la reacción bastante inmediata, hay que decirlo, de la UDI-RN y un rato después de Evópoli, de plegarse y apoyar en lo que va a ser la redacción de esta acusación constitucional? Es me preocupa de la oposición. Me preocupa evidentemente la reacción que tienen los partidos de derecha al apoyar una acusación que no conocen, porque no está presentado el texto y fue simplemente un anuncio lo que se hizo el día de ayer, en donde tampoco se está poniendo por delante efectivamente que se
mencionen al menos causales relacionadas con la infracción de las leyes o la Constitución. Entonces, me preocupa que los partidos de derecha bailen al ritmo de lo que hace el Partido Republicano, cuando lo que hemos visto hasta acá es que el Partido Republicano le niega la sal y el agua al gobierno en todos los proyectos de ley, han rechazado todo lo que el gobierno ha ha presentado, sí. Y en definitiva, el Partido Republicano lo que hace es ser la oposición más dura al gobierno. Entonces, que los partidos de derecha se pongan en esa misma disposición. De hecho, yo en su momento valoré profundamente que Evópoli, luego de haber leído la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marcos Ávila, dijera, esto no tiene ni un sentido, nosotros finalmente no vamos a apoyar esta acusación constitucional. Yo voy a esperar a que lean ese texto, a que veamos realmente qué es de lo que se está acusando al ministro Jackson, porque hasta ahora es por un caso que no tiene que ver ni siquiera con su ministerio. Y finalmente lo que se hace es porque les cae mal, es porque milita efectivamente el ministro en un partido en donde hay personas involucradas con estos graves casos, específicamente lo relacionado con Democracia Viva. Sin embargo, eso no es constitutivo de una acusación constitucional y no podemos ponernos a extender situaciones que ocurren en ciertos miembros de partido a todo el partido y a un ministro en específico. Sí, desde el diputado Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, claro, porque no entraba en detalle. Yo estoy en esa situación también. Me falta el texto, me falta el argumento jurídico, volviendo al punto, que también tiene un componente importante en lo político, las acusaciones constitucionales. Pero ayer señalaba y apuntaba a el actual ministro de Desarrollo Social y Familia, pero también quien fuera ministro de la SECPRES con respecto a la situación del Consejo de Auditorías, la dirección de presupuesto, el flexibilizar y no informar lo que era la transferencia. Eso podría ser un elemento que, a la espera del texto, a la espera de este libelo, podría complicar la situación del ministro Jackson. Esa información no es tal. Acabamos de salir, yo vengo de la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda, la directora de la DIPRES, acaban de explicar en definitiva cómo no está la información referida a que se flexibilizaron las condiciones en el presupuesto del año pasado. Entonces, con la información que nosotros tenemos, por lo que se nos ha entregado... de auditoría, digamos, más allá del proyecto de ley de presupuesto 2023 que actualmente está vigente y se presenta el 2022, ¿apuntaría a eso? Sí, pero lo que nosotros hemos revisado en la Comisión de Hacienda es que efectivamente... De hecho, se mejoraron las condiciones de modo tal que se restringieron las posibilidades de espacios de falta de probidad o corrupción. Y de esto nos mostraron un comparado con los años anteriores. No en el Consejo de Auditoría, que eso es lo que se estaría acusando al ministro Jackson cuando era la SECPRES. Bueno, yo tendré que revisar cuando nos presente la acusación constitucional, pero realmente es muy difícil opinar de esta manera en donde tenemos a diputados republicanos, insisto. A mí lo que me parece es que se está extendiendo una situación que es grave, que hemos dicho que es grave, que ha tenido consecuencias políticas, administrativas respecto del caso de Democracia Viva y otros que han aparecido posteriormente y se le terminan imputando al ministro Giorgio Jackson cuando él no está involucrado en esos casos. No hay pruebas que lo involucren en esos casos. Y yo no podría decir, el diputado Ramírez, que es de la UDI, entonces yo lo culpo por lo que hizo Delano en el caso Penta. O que imputarle al diputado Longton, que es de RN, lo que ha hecho o lo que hizo y lo que se está investigando sobre el alcalde Torrealba en Vitacura. No corresponde. Entonces yo llamo en ese sentido a la responsabilidad, ya que en definitiva esta herramienta, que es una herramienta que nosotros tenemos disponible, se ocupe de la manera en que se tiene que utilizar y que sí, usted tiene un punto, tiene un componente político, evidentemente, porque aquí estamos en un espacio político. Lógico. Y así lo defendimos también nosotros, pero hay que poner elementos jurídicos sobre la mesa. Claro. Para ser justos también, con respecto a la situación de Torrealba que usted menciona, yo entiendo perfecto la idea, pero desde el Frente Amplio se pidió a RN que fuera muy crítico al inicio de la investigación del alcalde de Vitacura, para ponerlo también en el criterio. Pero él está involucrado directamente en el caso. Nosotros yo entiendo la idea, Pero solo para aclararlo, por favor, nosotros hemos sido completamente... voy a buscar tajantes respecto de la situación de Democracia Viva, tanto que los involucrados directos ya no son militantes del Partido Revolución Democrática, que es el partido del Frente Amplio donde ellos militaban. Entonces, la diputada Catalina Pérez, que no se ha corroborado que esté involucrada directamente en el caso, pero que se señala hay que investigar, bueno, está suspendida de su partido. Entonces, nosotros sí hemos tomado medidas y por lo tanto cuando nosotros le decimos al partido RN o a otros partidos, tomen medidas respecto de los actos que hacen sus militantes, ok, hay que hacerlo, nosotros también lo hacemos, pero acá se está señalando que el ministro Jackson, cuando no hay pruebas respecto de que él esté involucrado, se dice está involucrado.
Y por solo decirlo, nosotros tendremos que tomar acciones. ¿Cómo? No podemos funcionar así. Diputada Camila Rojas, hablamos de la oposición, pero quiero preguntarle por parte de los partidos y la coalición de gobierno, en este caso el socialismo democrático, porque yo tengo claro que desde Apruebo Dignidad hay un apoyo irrestricto y así se nota el ministro Jackson, pero cuando uno habla con el socialismo democrático, quizás no, como decimos los periodistas de NOM, pero sí en off, igual ahí, claro, la gran mayoría diría esto de oposición constitucional no tiene fondo, no tiene base, pero al presidente se le dice, bueno, claramente la situación del ministro Jackson está complicando aún más al gobierno. O sea, ¿usted ve preocupación en lo que puede ser por el otro lado, por, como se ha dicho, el otro alma del oficialismo? Nosotros hemos estado conversando con Socialismo Democrático, con sus diputados y diputadas, y entendemos que todos están apoyando la gestión del ministro Jackson, como lo estamos haciendo nosotros también con todos los ministros del gobierno y no solamente con los que pertenecen a nuestros partidos. Así que yo, respecto de las conversaciones que aquí hemos sostenido, más bien tengo tranquilidad y creo que además a nivel partidario, por ejemplo, el Partido Socialista ha jugado un rol muy importante en ese sentido, se ha llamado también a los diputados y también a los senadores, en definitiva, a sostener las relaciones dentro del Congreso y a comportarse efectivamente como oficialistas. Sí, pero han solicitado al presidente Boric que revise la situación. Lo estoy parafraseando y estoy haciendo como un consolidado de las distintas declaraciones que se han dicho públicamente. El diputado Araya, el PPD, yo sé que no está dentro del oficialismo, pero no es derecha de todas maneras desde la democracia cristiana. El diputado Ilavaca, ¿para qué decir el senador Espinosa? Que yo sé que va a una situación ya bastante más personal, pero es también parte del oficialismo. Yo creo que acá cada diputado puede tener su opinión. Lo importante es que nosotros tenemos un presidente de Chile, que es el presidente Gabriel Boric, y el presidente ha decidido que el ministro Giorgio Jackson y sus ministros actuales continúen en su cargo. Por lo tanto, nosotros nos ceñimos a respetar esa decisión y cada quien podrá tener su opinión, pero lo que esperamos efectivamente es que cuando se ataca a un ministro del gobierno, todavía más sin fundamentos, sin argumentos, sin componente jurídico, es que cada uno de los miembros oficialistas, por supuesto, lo defienda. Diputada Camila Rojas, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, diputada. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.